Sí. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente con ustedes en Evoluciona tu Ser, este programa que a través de www.picradio.com está con ustedes los fines de semana a las 10 de la mañana. Sábado el estreno, domingo la repetición del programa. Yo soy Ricardo Guzmán Cervera, soy comunicador y sanador holístico y en diferentes redes sociales me encuentran precisamente para hablarles un poco de todo esto que tiene que ver con el título del programa, Evolución del Ser, Mejorar la Vida y Sanación. Más también el tema de comunicador. Y qué bueno es, para los que ya están observando, seguramente algunos lo conocerán, otros, como esto llega a todas partes en el planeta Tierra a través de la Internet, pues van a saber quién es nuestro invitado. Se trata de Edward Amaya. Es periodista, es también abogado, ha estado también en gobiernos de la ciudad de Ibagué, en fin, pero dejemos que él mismo sea quien se presente. ¿Qué tal, Edward? Bienvenido, un buen día. Y hablemos un poco de Edward Amaya Márquez. Ricardo, un placer poderlo saludar, un placer poder estar aquí con usted y con toda su audiencia. Pues, ¿qué le cuento yo? Yo soy un ibaguereño, soy periodista, soy abogado, soy esposo, soy padre de familia, soy hijo. He desarrollado, digamos, diferentes actividades, como usted bien lo ha dicho. Yo comencé mi carrera en los medios muy joven, a los 14 años. Aquí voy a mencionar un montón de medios que ya no existen. Y no es que yo los haya acabado, que yo haya pasado por ahí y los haya acabado. No, estamos hablando de hace ya bastante tiempo. Entonces, pues se han ido transformando. Por ejemplo, yo comencé en una cadena radial cuando en Ibagué no había emisoras FM. Entonces, aquí existía una emisora que se llamaba Radio Festival, era en AM, pero tenía programación de FM. Luego pasé a trabajar, estaba yo en el colegio, y luego pasé a trabajar a La Voz del Nevado, que tampoco existe ya, se transformó en otra emisora. Trabajé en Ecos del Conveima, trabajé en RCN Radio, luego trabajé en un noticiero muy conocido de su época que se llamaba Econoticias, y luego ya me fui a estudiar a Bogotá, estudié periodismo, trabajé en la cadena Super en Bogotá, trabajé en el noticiero Krypton de Bogotá, que tampoco está allá, trabajé en el noticiero CMI, trabajé en el diario El Tiempo, luego estuve de jefe de redacción y director de un periódico en el eje cafetero que se llamaba Diario de Colombia. Trabajé en Radionet, una cadena de radio de noticias que creó Yamid Amad. Fui corresponsal de Radionet en el eje cafetero, fui presentador de noticias en TV Cable de Pereira. Bueno, ha sido una carrera larga y he pasado por muchísimos medios. Digamos que esta carrera me ha dado la oportunidad de trabajar en radio, prensa, televisión. Luego yo sentí que me hacía falta algo y entonces estudié Derecho, me gradué de abogado y siempre he creído que los periodistas debemos conocer la vida pública, pero desde adentro. Y entonces fui secretario de gobierno en el gobierno de Jesús María Botero. Fui secretario de gobierno 3 años y medio, es decir, él arrancó su gobierno y en el mes de junio yo comencé hasta terminar el gobierno. Fue una maravillosa experiencia, muy dura, pero muy, muy enriquecedora. Y luego de ahí fui director de noticias de la FM y de ahí pasé al mundo corporativo y fui jefe de comunicaciones de una compañía, una multinacional minera que se llama AngloGold Ashanti. Digamos que ese ha sido como, grosso modo, mi recorrido, y ahora pues
soy asesor en la alcaldía, en la gobernación y soy el subdirector de noticias de Ondas de Ibagué, aquí en la capital del Tolima. Bueno, en la capital del Tolima, esto es un departamento de Colombia. Eduardo, tuvimos la oportunidad de conocernos en RCN, precisamente. Estamos hablando por allá de los años 90, creo, cuando estábamos iniciando, Sí. que luego usted iría a Bogotá y todo esto. Y este programa se llama Evoluciona tu Ser. ¿Cuáles eran los sueños de ese joven que antes de ingresar a esa emisora que se llamaba Radio Festival, eh, tenía en su cabeza? ¿En qué colegio estudió y cuáles eran esos sueños? Y hablemos un poco de ese jovencito y la analogía con el hombre de hoy, ya en el año 2022. Pues a ver, yo, yo fui de esos adolescentes que estando en grado 11 tenía una angustia terrible. Yo no tenía ni idea qué iba a hacer en la vida, ¿sí? Tenía, y creo que eso hace parte, en mi generación no existía lo que hay hoy, y es que los colegios dan muchas oportunidades como para uno encontrar cuál es su perfil, cuál es su carrera, ¿sí? Tenía otra circunstancia, era la situación económica de la familia, yo había acabado de perder a mi papá en la tragedia de Armero, o sea, era un caos completo mi vida y yo no sabía qué iba a hacer, pero creo que el universo conspiró favorablemente en mí. Creo que el universo se alineó para enrutarme. Un muchacho que no tenía ni idea de qué iba a hacer y yo llegué a los medios de comunicación por un error. Comprendo, comprendo. Y Edward, la, la cuestión ahí, yo nací en Armero, precisamente, pueblo que usted comenta hace un momento, fallece su padre. Yo nací en Armero, mas nunca viví ahí, viví en un pueblo cercano y tuvimos la oportunidad de encontrarnos ya en la vida, en el tiempo. ¿Cómo fue ese joven, para que se había perdido la comunicación, cómo fue ese joven y de quiénes estuvo acompañado precisamente, que usted diga, este personaje fue trascendente en mi vida? Además, por supuesto, de su mamita y su familia en esa época. Pues yo creo que a uno el destino le pone personas, ¿no? Personas que, que influyen, uno ni cuenta se da. Después uno empieza a hacer como el balance, el análisis, ¿sí? Pero son muchas personas. Yo recuerdo, por ejemplo, a don Alonso Botero, gerente de RCN, ya infortunadamente desaparecido. Recuerdo mis compañeros Mario Castellanos en La Voz del Nevado. Recuerdo a Antonio Rocha Peñalosa, un enorme locutor, gran locutor, eh, una de las grandes figuras de la radio de su época en el departamento. Y todos ellos de alguna manera influyeron en mí. Arnulfo Sánchez. Sí, claro. Arnulfo Sánchez López, que es precisamente uno de los estandartes de el periodismo en el departamento del Tolima. Eh, Mucha gente, mucho tiempo. Tuve la oportunidad de trabajar con usted otra vez luego de RCN. Yo me acuerdo que trabajamos es que no me acuerdo si fue Radio Super o Ecos del Conveyma. No, Radio Super en Ibagué, que usted Súper. era director en ese momento, y recuerdo que yo hacía la sección deportiva en esa época. Y arrancaba yo también con el tema de lo del sincronario galáctico Maya, y usted me decía, yo soy Amaya, así que yo como que no creo en eso en esa época, porque yo arrancaba, pero era en las tardes cuando resultábamos hablando y compartiendo. Eduard, ¿cuántos hijos y alguna historia de todos estos años
en la radio, una que recuerde o las que usted quiera contar, dos historias de la radio en estos años en los diferentes medios. No, pues aquí nos quedamos toda la tarde hablando de historias, imagínense. Yo, por ejemplo, en el noticiero Krypton viví de cerca la guerra de este país, ¿sí? Eh, Tenía una compañera, Chelo Delgado, Chelo Delgado, digo yo. Chelo, ay, ¿cómo era el apellido de ella? Chelo, ya me acordaré. Chelo era la periodista que cubría orden público en el noticiero Krypton de televisión. Y entonces, a veces ella no quería, era la época en la que todos los días aquí había o un ataque guerrillero, alguna circunstancia de orden público para cubrir. Y entonces, los fines de semana, que era el noticiero, siempre teníamos un ataque de la guerrilla a alguna población. Y yo era el plan B cuando ella no asistía a las tomas guerrilleras. Entonces, cubrí tomas guerrilleras las que usted quiera en cualquier parte de Colombia, en unas circunstancias terribles, exponiendo la vida, pues yo no tenía en ese momento hijos, entonces uno ve la vida de otra manera. Tenía ganas de comerme el mundo, de mostrarme. Eh, eh, Estuve en medio de balaceras con la guerrilla de un lado y el ejército del otro y nosotros en la mitad, transportándonos el helicóptero encima de los cadáveres. Historias muy fuertes, muy duras, que lo hacen vivir a uno de cerca lo que fue la guerra en este país. Pero también historias muy lindas, ¿no? Historias como, por ejemplo, no sé si usted vivió conmigo eventos que hicimos como el homenaje a Manuel Elkin Patarroyo, el homenaje que le hicimos a Manolo Barrios, que llegó el único tolimense que ha llegado hasta la cima del Everest, y eran miles y miles y miles de personas en las calles por un homenaje que hacíamos desde el noticiero, desde Supernoticias, que lo coordinamos nosotros, y era tan hermoso ver que la gente correspondía, y eran miles de personas en las calles saludando a sus personajes. Hay muchas historias, pero muchísimas. La tragedia, por ejemplo, el terremoto de Armenia, que lo cubrimos también desde Radio Super, casi que, bueno, ocurrió el hecho y de una vez desde Ibagué, que es la capital del departamento donde estamos, nos desplazamos hacia Armenia. En esa época, por carretera, uno se demoraba, ¿qué? 4 horas desde Ibagué hasta Armenia, que es la capital del Quindío donde ocurrió el terremoto, y nos demoramos 8 o 9 horas para llegar, pero llegamos a cubrir la tragedia y le ayudamos a muchísima gente, con comunicando a la gente de Armenia, con sus familiares en el resto del mundo, con Henry Pava, que ya también desapareció. Muchas historias, o sea, pues imagínense, en más de 30 años de labor periodística, ¿cuántas historias no tenemos para contar? Sí, claro. La de Manolo Barrios, que hizo referencia cuando estaba usted en Radio Super, yo andaba en esa época de jefe de prensa del Instituto Departamental de Deportes y recuerdo que además de participar en esa correría con ese escenario tan espectacular y ese tolimense que nos dejó tan en alto en esa ocasión, llegando a la cima del mundo, uno de los primeros que tuvo la oportunidad de estar allí. Luego, el Instituto Departamental de Deportes, con nuestro común amigo Mauricio Manjarres Caicedo, que estaba de gerente, se hizo un evento para motivar a las juventudes tolimenses en diferentes regiones del departamento. Eso, yo conocí el Tolima en ese año como, yo diría que como más de 15 municipios, y la verdad también fue algo espectacular. Manolo hablaba de la experiencia y luego se hacía un evento deportivo en el día y luego él hablaba y luego en la noche se hacía un evento para toda la comunidad, para todo el pueblo. Historias bien lindas. Es poco el tiempo, más pasemos a otro tema. ¿Cómo se ha sentido
porque fue un esfuerzo también bien grande. Ya usted estaba casado, ya estaba como un periodista realizado y dijo, aquí deseo algo más y resultó estudiando derecho. Hablemos un poco de esa historia, de lo que sucedió y las satisfacciones que le ha traído el haberse graduado y estar siendo precisamente un abogado en ejercicio. Pues yo estudié Derecho por una circunstancia y es que siempre creí que los periodistas necesitamos seguir formándonos y necesitamos conocer cómo funciona el Estado, necesitamos conocer nuestras leyes y es muy importante. Yo creo que la carrera del periodismo y el derecho se complementan muy bien, ¿sí? No lo había estudiado antes porque yo estaba radicado en Ibagué o estaba radicado en Armenia o en Pereira, en varios sitios y no tenía arraigo todavía en un sitio. Ibagué no tenía la facultad de Derecho cuando llegó, entonces decidí que tenía que estudiarlo. Y no me arrepiento, creo que eso es como si le quitaran a uno una venda de los ojos. Conocer las leyes, conocer cómo funciona el Estado, cómo funcionan las leyes, nuestros códigos, es muy importante. Yo creo que todo periodista debería por lo menos tener una aproximación hacia el derecho, ¿no? No sé si estudiar derecho, pero sí una aproximación hacia el derecho, porque a veces decimos muchas tonterías porque no conocemos el Estado. Decimos muchas tonterías porque no conocemos las leyes, no conocemos las normas. Entonces, en mi caso fue muy formativo, pero encima de eso, pues tuve la oportunidad de ser nombrado secretario de gobierno, que yo quería ser funcionario público y nada mejor que desde esa secretaría. Y ahí sí creo que es una graduación, es un PhD, ¿sí? Conocer desde adentro el funcionamiento del Estado es muy importante y fue muy formativo. Realmente eso cambió mi vida indudablemente. Sí, claro. Eh, Edward, en la parte espiritual, en ese hombre que se fue formando con todas esas experiencias, observo un bonito cuadro de el Maestro Jesucristo atrás de usted. Y pues esta pregunta sale precisamente al estarlo observando. ¿Cómo va ese trabajo de ese hombre que ha ido madurando en todos los aspectos de vida y que hoy está precisamente equilibrando ese tema material y el deseo de obtener todas esas metas equilibrado con esa parte interior de Eduardo Amaya Márquez? Sabe que yo soy muy tranquilo por una razón, porque yo pongo siempre mi vida, cada acción, cada día. Cuando me levanto, lo primero que hago es orar, ¿sí? Y lo primero que hago es poner mi vida y mi día en manos del Todopoderoso. Yo no doy un paso sin poner mi vida y la de mis seres queridos en sus manos. Y, y Él conmigo ha sido muy generoso. Yo solo tengo agradecimiento. Eh, Mi vida, con todos los tropiezos que uno como ser humano pueda tener, pero ha estado lleno de éxitos, he hecho lo que he querido, he viajado, he conocido, mis hijos son unos buenos seres humanos, yo no envidio, yo no tomo, no fumo, hago deporte, hablo con el Todopoderoso todos los días, a mañana, tarde y noche. Trato de llevar una vida tranquila, no soy un hombre que está añorando lo que tienen otros, lo que él me regale lo recibo con humildad y se lo agradezco, ¿sí? No aspiro a, si tengo un vehículo, no aspiro a tener un Rolls Royce, no, es posible que él me lo regale, pero no aspiro a eso, ni sufro porque otro lo tenga, para nada, ¿sí? Estoy concentrado en lo mío, en mis actividades y creo que esa filosofía de vida me ha hecho ser tranquilo. Estas canitas son básicamente del sufrimiento como funcionario público, porque se sufre, y los años, pero nada más.
Yo, como le digo en serio, Ricardo, no envidio a nadie. Trato los romanos decían, justicia es no dañar a nadie. Una de las, sí, no dañar a nadie, trato de no dañar a nadie. A veces uno en los medios se puede exceder, pero no lo hago a propósito, ¿sí? Dar a cada quien lo que le corresponde, decían los romanos, eso es justicia, trato de darle a cada quien lo que le corresponde. Sí, señor. Y como compartí con usted, sé precisamente cómo es como periodista, cómo es como persona. Y bueno, por las circunstancias nos hemos alejado. Yo vivo en Bogotá, usted vive en la ciudad de Ibagué. Y estos medios de comunicación modernos nos dan la posibilidad de encontrarnos nuevamente con amigos que hace rato o de pronto en un centro comercial allá en alguna parte o de Ibagué o Bogotá nos habremos encontrado. Eduard, el momento de Colombia, estamos en época de elecciones y yo creo que no se puede pasar la oportunidad. Este programa está saliendo precisamente en esta época de elecciones en nuestro país. ¿Cómo ve usted ese ambiente político de aquí a la temporada de mayo, donde estaremos eligiendo presidente de Colombia? Con mucha preocupación, con mucha preocupación. Yo creo que el país está a puertas de decidir su futuro y siento que la política se ha vuelto un escenario de odios, de sembrar odios, y han logrado transmitirle los políticos ese odio a la opinión pública. Entonces me preocupa mucho, me preocupa mucho. He visto personas de la misma familia pelearse como en las viejas épocas por la política, cosa que no vale la pena, ¿sí? Y creo que si los colombianos nos equivocamos en la elección de quien sea el nuevo presidente del país, nos va a costar mucho, nos va a costar mucho. No quiero politizar este programa, pero yo sí estoy supremamente preocupado por lo que pueda ocurrir. La polarización ha sido impresionante. No sé, estaba viendo una manifestación de unas personas en la Catedral de Bogotá. Eh, Creo que nos falta el mínimo respeto, el respeto por las creencias del otro. Aquí también en Ibagué hubo una circunstancia similar en la Catedral de Ibagué hace como 20 días. Bueno, yo estoy muy preocupado por el futuro del país porque esa polarización puede hacer que escojamos mal, que tomemos una mala decisión. Comprendo. Eduard, con todos los años de periodista, abogado, funcionario público, eh, ¿cómo ve la transformación? Y aquí va más que de Colombia y el mundo, cuando ha tenido la oportunidad, por supuesto, de en determinado momento informar no solamente para Colombia, sino para el mundo a través de las empresas donde ha trabajado. Y este momento de la historia del planeta Tierra, donde está también, cuando estamos haciendo este programa, está sucediendo lo de Ucrania, lo de Rusia. ¿Cómo ve esa transformación? Porque a veces observamos que nosotros mismos tenemos esos momentos difíciles de nuestra vida. Y así como es lo micro, a veces se da lo macro. En ese aspecto es que lo miro, esa transformación de la humanidad de nuestro país y de nuestro planeta. Pues este es un momento de cambios y digamos como nosotros no somos una isla, pues esos cambios que se están dando en el mundo permean obviamente a Colombia. Hoy hemos avanzado muchísimo y eso me parece que es importante en temas de medio ambiente. Somos más conscientes frente al tema del medio ambiente, somos más conscientes frente al tema de el buen trato hacia la mujer, los derechos de las mujeres, los derechos de las
minorías, los derechos de los animales. Creo que en eso hemos avanzado mucho. El problema es que se ha ideologizado esa transformación. Entonces hay gente que habla de medio ambiente, pero son extremistas ambientales, ¿sí? Y entonces no se dan cuenta que nosotros necesitamos de los minerales, necesitamos del petróleo y que necesitamos es empezar una transformación lenta, ¿sí? Que no se puede dar de un momento a otro, todavía dependemos de ellos, entonces se ideologiza. El tema, por ejemplo, del feminismo también, hay feministas extremos, ¿sí? Pero sí creo que en términos generales el mundo ha avanzado en ese tema de derechos. La guerra, infortunadamente, está relacionada íntimamente con el ser humano, íntimamente con los intereses de las naciones, ¿sí? Creo que debemos analizar qué hay detrás de esos intereses de un lado y de otro, de Occidente y de Oriente, del lado de Rusia y del lado de los Estados Unidos, Europa. Y mire cómo una circunstancia que vemos tan lejana nos afecta. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con cafeteros de aquí del departamento del Tolima. Este departamento es cafetero y resulta que me estaban contando cómo la guerra de Ucrania con Rusia ha afectado a los cafeteros porque resulta que los insumos agrícolas, muchos vienen de esa región del mundo, de esa parte del mundo, y se han incrementado, se ha triplicado el precio. Y entonces eso afecta al pequeño caficultor, al pequeño agricultor en su parcela, en el más pequeño municipio, en la vereda más pequeña del municipio más pequeñito de este departamento del país. Entonces, miren cómo en este mundo globalizado, cualquier cosa buena o mala que ocurra al otro lado del mundo también nos afecta aquí. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Pues, Eduardo, muy amable por su tiempo. Muchas gracias por estar aquí contándonos de su vida en este programa que se llama Evoluciona tu Ser. Y un mensaje final, tenemos 2 minuticos ahí de programa. ¿Y dónde lo pueden encontrar usted a través de las redes sociales? Porque esto, por supuesto, que hay colombianos en todo el mundo y quieren enterarse de lo que está ocurriendo en la capital musical de Colombia. Un mensaje y sus redes sociales, por favor. Sí, pues digamos, primero me agrada mucho volver a tener este contacto con ustedes, Ricardo. Como usted bien decía, nos conocemos hace mucho rato, pero ha pasado mucha agua por debajo del puente. Señor. Y lo he visto también transformarse, crecer como persona, como ser, y eso me agrada muchísimo. Efectivamente, yo recuerdo que usted estaba dando sus pinitos en este nuevo mundo y pues teníamos discusiones sobre el tema y mire usted dónde ha llegado. Me parece que este es un muy buen ejemplo para las nuevas generaciones. Tienes una idea, tienes un objetivo en la vida y si es tu objetivo, no te dejes desviar de ese objetivo, así te lo diga el que te lo diga. No te dejes desviar. Ese era el objetivo de Ricardo y lo logró. Y felicitaciones por eso. Ustedes me pueden encontrar en Facebook como Edward Amaya Márquez, me pueden encontrar en Twitter Edward Amaya 2. Yo no hago TikTok, no tengo Instagram, yo soy de la vieja guardia, escasamente Facebook, Twitter, esos son como las redes que manejo. Y ahí opinamos todos los días sobre los hechos del país y a veces cuando afectan al país, pues obviamente los hechos del mundo. Perfecto, Edward. Un abrazo y como siempre, un placer estar en contacto con usted. Ricardo, un abrazo y un saludo a todos. Ahí estaba entonces nuestro amigo y colega Edward Amaya Márquez. Amigos de Evoluciona tu Ser, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más aquí en PIC Radio.